El segmento de economía, Diandra Vázquez como siempre, pero hoy me acompaña Rosa Nacaona Pascual. Bienvenida. Muchísimas gracias, Diandra. Gracias a ti. Les cuento que Rosa es experta en el tema de impuestos y nos va a hablar hoy acerca de retenciones específicamente. ¿Y por qué retenciones? Porque ella, además de ser asesora de impuestos, es una emprendedora y nos viene a contar también las novedades de una aplicación muy interesante sobre el tema de retenciones. Pero antes de llegar ahí a ver cómo funciona esta innovación tecnológica, vamos a hablar un poquito de retenciones en general. Retenciones, claro. Exacto. Cuéntanos qué son y cómo benefician o no a una empresa o a la persona. Mira, en beneficio como tal no hay un beneficio para las empresas, ¿verdad? Más bien es una obligación que tienen las empresas de actuar como agente de retención. ¿Por qué se aplican las retenciones? Primero porque están en la ley, porque las empresas tienen la obligación de hacerlo cuando contratan personas y porque es una herramienta que utiliza la DGI para hacer cruces de información y así poder validar si las declaraciones que presentan las personas son correctas. Ese cruce de información que tú hablas, ¿de dónde y dónde? ¿Cuáles son las informaciones que se cruzan? Claro, imagínate que una empresa contrata a una persona para un servicio particular, no es un empleado. La empresa tiene que reportar el pago que le hizo a esa persona, pero por su lado la persona también tiene que reportar el ingreso. Okay. Entonces imagínate que la persona no lo declare o la empresa no lo haga, hay como un desbalance. Esas discrepancias son las que llaman fiscalizaciones, son las que levantan sospechas de que algo no está bien, por eso la información tiene que coincidir. ¿Y cuáles son los tipos de retención? ¿Solamente se aplican cuando es así al tema de persona física, que yo contrato un servicio profesional, o existe otro tipo de...? Sí, hay retenciones específicas que se hacen entre empresas, pero específicamente cuando son servicios profesionales, como son el de los contadores, los abogados, los ingenieros, porque lleva una retención del ITEVIS, no se retiene completo, sino una partecita. Si, por ejemplo, tú facturas un servicio que tiene, no sé, 10,000 pesos, 1,800 son de ITEVIS, de esos 1,800, la empresa que te paga se queda con un 30% de esos 1,800 pesos. Es una retención que aplica. O sea, que la retención va a variar dependiendo del tipo de servicio y de si es dependiendo empresa o de persona. Quiénes sean las dos partes de la transacción. También aplican servicios entre empresas cuando son servicios de seguridad. Okay. También, esos son los únicos casos de retenciones de empresa a empresa. Claro. Todos los otros son de una empresa que le paga a una persona física y le hace retenciones. ¿De cuáles impuestos? Puede ser del impuesto sobre la renta o puede ser del ITEVIS. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Son impuestos distintos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se paga anual, aunque te hacen pagar un anticipo mensual, en el caso de las compañías. Son impuestos de distintas naturalezas. El ITEVIS grava el consumo, mientras que el impuesto sobre la renta grava tus ganancias. Entonces pueden haber transacciones donde apliquen ambos impuestos en cuanto al tema de las retenciones. Wow. ¿Y qué pasa? Porque estoy viendo que el tema de las retenciones es un poco complicado, sobre todo para los emprendedores que estamos conociendo todo este tema. Te comentaba antes de iniciar a la pausa que estoy en el proceso de crear mi empresa y aunque hablo del tema de finanzas y yo soy muy organizada en esa parte, cuando viene el tema de impuestos yo me pongo en pánico porque esa parte, digo, ¿cómo manejo? ¿Cómo organizo? Ya tengo mis gastos organizados, ya tengo todo, pero ¿cómo yo me organizo para manejar esas retenciones y pagarlas de manera correcta? ¿O qué me pasaría a mí en mi empresa si yo pago una retención mal? ¿Cuál es la penalidad o cuál es la más común? Mira, hay penalidades que son recargos por mora y el interés indemnizatorio. Para el primer mes o fracción de mes en el que tú dejes de pagar una deuda a la DGI, eso sería un total de un 14%, porque los recargos son 10% para el primer mes y el interés indemnizatorio 1.1. En realidad es 11.1% de interés, imagínate. Por un mes. Por un mes o fracción de mes. ¿Qué quiere decir fracción de mes? Si te pasas por un día, ese día pagas la penalidad de un mes. ¿En serio? Sí. Entonces, por mes o fracción de mes. Hay que tener en cuenta que las penalidades son muy caras. Si tú como empresa dejas de practicar una retención, el gasto que debió incluir en esa retención no va a ser deducible. Lo pierdes, realmente lo pierdes. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que tú te vuelves solidariamente responsable de esa deuda. Si tú no le retuviste a la persona física el impuesto que correspondía, entonces lo tendrías que pagar de tu bolsillo. Oh, pero es un tema que es obligatorio y que no hay quien se escape. ¿Cada qué tiempo
se pagan las retenciones. O sea, cada vez que tengo un servicio, por ejemplo, yo contrato un servicio profesional puede ser de una iguala, por ejemplo, que me lleve mi contabilidad, yo tengo que pagar la retención cada vez que esa persona me provee un servicio, vamos a decir todos los meses, o yo puedo hacerlo cada 6 meses, o lo hago una vez al año para el tema de retención. No, las retenciones se reportan mensuales, pero por ejemplo, todas las retenciones que tú aplicaste ahora en enero, tú tienes hasta el 10 de febrero para declararlas y pagarlas a la DGI. Sí. Okay. Entonces hay que tener definir como la tarjeta de crédito, como tengo un plazo. Sí, tienes un plazo, tienes una fecha límite, pero me gustaría aclarar que la retención es cuando tú te quedas con una parte del dinero de esa otra persona. Okay. Sí, las retenciones, por eso dije que no le afectan a las empresas, porque tú se la quitas a la persona que le tienes que pagar, tú le dejas de pagar ese dinero y lo pagas a la DGI. Okay. Tu gestión es ser como un intermediario. Para garantizar el cumplimiento tributario. Ok, en esa parte, bueno, pues es como bastante aclaratorio, porque claro, el tema de impuestos. Ahora bien, calcular las retenciones, por lo que tú me estás diciendo, no es sencillo. Tiene diferentes porcentajes, dependiendo del servicio, dependiendo de la empresa que sea, dependiendo del momento que sea. Sí, son muchos detalles. Cuéntame entonces de cómo esta aplicación que tú has creado va a facilitar a las personas el manejo de las retenciones para calcularlas. Sí, precisamente porque son muchos detalles lo que hay que tomar en cuenta. Yo dije, bueno, hay que hacer una calculadora de ese tipo de retenciones, porque tú entras, por ejemplo, a la página de la DGI y encuentras las retenciones de asalariados, que es un tipo de retención que se hace, pero para tu personal fijo. Tú encuentras una calculadora del impuesto a la propiedad inmobiliaria o uno para traspaso de vehículo, por ejemplo, que son mucho más sencillas. Para este tipo de retenciones no había una calculadora ni nada que le sirviera de guía a las personas. Entonces, aprovechando ese vacío, quise crear el app. En el app tú lo que haces es seleccionar entre cuáles tipos de personas es la transacción y digitas el monto de la transacción. Empresa, persona física. Exacto. Luego seleccionas el tipo de servicio o que estás transando y la aplicación te dice cuáles son las retenciones que conlleva esa transacción. Exacto, el servicio va a determinar el porcentaje que va... Exactamente. Okay. Puede ser que te calcule tanto el impuesto sobre la renta como el ITEVIS. Los resultados que te da la aplicación, esos son los que van. Y el valor agregado que tienes, que también te dice cuál es la base legal, en qué parte de la ley establece que se debe aplicar esa retención para esa situación particular y por ese porcentaje que se aplicó. O sea, que la misma aplicación te verifica que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque muchas veces ocurre en duda, ¿estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? No tanto verificar, porque va a depender de qué tan bien tú digites los datos. Si por ejemplo la transacción es entre una compañía y otra compañía y tú por error seleccionaste compañía y persona física, puede que te dé un resultado erróneo. O sea, sí hay una parte de responsabilidad donde tú tienes que digitar los montos correctos. Entonces, para nuestro público que siempre está pendiente de las nuevas noticias, cuéntanos o déjanos, mejor dicho, con el nombre de la aplicación y cuéntanos si tiene algún costo, dónde la podemos conseguir y cómo funciona, o sea, cómo la obtenemos. Sí, ahora mismo está disponible en Android, es gratuita, así que no tengan miedo de descargarla. Se llama Retenciones Dominicanas. A final de mes estará disponible en el Apple Store. Y cuéntanos también, bueno, en el Apple Store sí creo que va a tener algún tipo de costo mínimo. Sí, porque ya siempre para Apple es un poquito más sofisticado. Antes me están haciendo señas de cortar, pero la DGI, ¿qué opina la DGI sobre esta aplicación? ¿Ellos están de acuerdo? Ya veremos, pero es una aplicación que se basa en la ley. De hecho, facilita el cumplimiento tributario de los agentes de retención, así que yo creo que deberían estar agradecidos de que esta aplicación exista. Funciona gratis. Bueno, gracias a ti. Los que estamos agradecidos somos nosotros por tu presencia aquí en Fuera de Récord el día de hoy. Esperamos tenerte de nuevo con más temas interesantes sobre tributación, impuestos en general. Y a ustedes muy buenas noches, que descansen y tengan un feliz inicio de semana mañana lunes. Hasta la próxima.